Radé, radé. Vamos a ver ahora el verso número 3 del capítulo 9. Dice así. Asradadanaha purushaha dharmasya asya parantapa aprapya man nivartante murutyu sansara vartamani. Otra vez. Asradadanaha purushaha dharmasya asya parantapa aprapya man nivartante murutyu sansara vartamani. Vamos a ver la palabra Asradadanaha. Recuerden que la palabra Rada significa fe. Entonces, Asradadanaha significa gente sin fe. Aquellos que son infieles, o sea, no tienen fe. Purushaha se refiere a esa clase de persona o esa persona. Dharmasya se refiere hacia ese proceso religioso o de ese dharma, de dharma. Asya significa esto o este. Parantapa se refiere a Arjuna, el conquistador de los enemigos o aniquilador de los enemigos. Aprapya. Recuerden que prapya significa alcanzar. Y aquí está la palabra escrita así. Aprapya significa sin alcanzar. Aprapya, sin obtener o sin alcanzar. Man significa a mí. Nivartante significa regresa. Regresan. Murutyu significa muerte o de muerte. Sansara significa existencia material o en la existencia material. Barmani significa en el camino. Barmani, en el sendero o camino. Traducción. Las personas que no tienen fe en este Dharma son incapaces de alcanzarme, oh conquistador de enemigos. Vuelven repetidamente a este mundo en el ciclo de nacimiento y muerte, lo que llamamos el samsara. Comentario. En los últimos dos versos, Sri Krishna prometió conocimiento y luego lo calificó con 8 méritos. Se menciona aquí como este Dharma o el camino de la devoción amorosa a Dios. No importa cuán maravilloso sea el conocimiento y cuán efectivo sea el camino, sigue siendo inútil para quien se niega a caminar por él. Sigue siendo inútil para quien se niega a caminar por él. Como se explicó en el verso anterior, la percepción directa de Dios viene después, inicialmente, se requiere un acto de fe para comenzar el proceso. El Bhatti Rasamrita Sindhu 1.4.15 afirma: Adau Shrada Tataha Sadhu Sango Ta Vajana Kruya. Dice: el primer paso en el camino hacia la realización de Dios es tener fe. Entonces, uno comienza a participar en satsanga, programas espirituales. Esto conduce
a la práctica personal de la devoción. A menudo la gente dice que solo está dispuesta a creer en lo que puede percibir directamente, y como no hay una percepción inmediata de Dios, no cree en Él. Sin embargo, el hecho es que también creemos en tantas cosas en el mundo sin una percepción directa de ellas. Punto. Un juez dicta sentencia sobre un caso relacionado con un evento que tuvo lugar hace muchos años. Si el juez adoptara la filosofía de creer solo lo que él o ella ha experimentado directamente, entonces todo el sistema legal fallaría. Punto. Un presidente administra un país sobre la base de informes de todo el país. Es imposible para él visitar y ver todos los pueblos y ciudades dentro de su dominio. Ahora bien, si no estaba dispuesto a creer estos informes sobre la base de que no tenía una percepción directa de lo que estaba sucediendo, ¿cómo sería capaz de administrar todo el país? Esa es una pregunta. Así, incluso en las actividades materiales se requiere fe en cada paso. La Biblia dice esto muy bien. La Biblia dice esto muy bien, entre comillas: por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5.7. Hay una hermosa historia con respecto a la percepción de Dios. Punto. Una vez un rey abordó a un sadhu con la declaración, sadhu significa sabio. Una vez un rey abordó a un sadhu con la declaración, entre comillas, no creo en Dios porque no puedo verlo. El sadhu pidió que trajeran una vaca a la corte del rey. El rey obedeció y ordenó a sus sirvientes que trajeran una vaca. Entonces el sadhu pidió que se ordeñara. El rey volvió a instruir a sus sirvientes para que hicieran lo que el sadhu quería. El sadhu preguntó: oh rey, ¿cree que esta leche recién sacada de la vaca contiene mantequilla? Esa es una pregunta. El rey dijo que tenía plena fe en que así era. El sadhu dijo: no puede ver la mantequilla en la leche. Entonces, ¿por qué cree que está allí? El rey respondió: no podemos verlos en este momento porque la mantequilla está impregnando la leche. Pero hay un proceso para verlo. Si convertimos la leche en yogur y luego batimos el yogur, la mantequilla se hará visible. El sadhu dijo: como la mantequilla en la leche, Dios está en toda parte. Si no podemos percibirlo inmediatamente, no debemos saltar a la conclusión de que no hay Dios. Hay un proceso para percibirlo. Si estamos dispuestos a tener fe y seguir el proceso, obtendremos una percepción directa de Dios y seremos realizados en Dios. Creer en Dios no es un proceso natural que nosotros como seres humanos simplemente seguimos. Tenemos que ejercer nuestro libre albedrío y activamente tomar la decisión de tener fe en Dios. En la asamblea de los Kauravas, cuando Dushashan se esforzó por desvestir a Draupadi, el Señor Krishna la salvó de la vergüenza
y la vergüenza la salvó de la vergüenza, alargando su sari, o sea, su traje. Todos los Kaurava presentes vieron que ese milagro, pero se negaron a tener fe en la omnipotencia de Sri Krishna y recobraron el sentido. Punto. El Señor Supremo dice en este verso que aquellos que eligen no tener fe en Él, en el camino espiritual, quedan privados de la sabiduría divina y continuamente girando en el ciclo de la vida y la muerte. Ahí termina el verso número 3 del capítulo 9. Radhe Krishna.